Bueno, ahora me voy de casa. Es curioso cómo se dejan las cosas atrás. Un cuarto lleno de pósteres de bandas que ya no escucho, el olor a sal del Pacífico que se cuela por la ventana, el eco de las discusiones de mis padres. Aunque nunca quise todo esto, amé a mi familia a mi manera. Pero no soy mucho de pasarla en familia. Nací con alas y este lugar siempre se sintió como una jaula, una muy cariñosa, pero una jaula al fin y al cabo. Así que cierro el ciclo escribiendo en la última hoja de mi diario de la infancia. He dejado un poco de espacio al final de la página. Para responder, en unos años, si logré mis metas. Jaja, es raro. Espero que los años sean buenos conmigo. Cierro el diario. Lo guardo en el fondo de una caja etiquetada como cosas viejas. Es hora de las cosas nuevas. Creía conocer el frío. El frío de la costa de California al amanecer, el frío de una mirada de decepción de mi padre. Pero el frío que me recibió al bajar del autobús en Boulder, Colorado, era otra cosa. Era una bestia física, con dientes de hielo que se clavaban en mis pulmones y me robaban el aliento. Viniendo de un lugar donde una chaqueta de cuero es suficiente para el peor de los inviernos, me sentí ridículamente desarmada. Y por alguna razón, eso me hizo sonreír. Este era el cambio que había estado buscando. La beca en bioingeniería en una de las mejores universidades del país era mi pasaporte. Mi boleto de salida de una vida que otros habían planeado para mí. Soy inteligente, sí, pero mi inteligencia no es de las que se sientan tranquilas en una biblioteca. Es inquieta, afilada. Es la herramienta que uso para abrir puertas cerradas a patadas. La confianza que irradio es mi armadura, y mi tendencia a hablar sin filtro es mi arma preferida. La gente suele confundirlo con ser ruda. Quizás lo soy. La primera semana fue un caos de orientaciones y edificios con nombres de gente muerta. Todo iba según mi meticuloso plan de 5 años, hasta que mi asesor académico, un hombre con un suéter de lana que parecía tenerle miedo a mi sombra, me soltó la bomba. Un crédito deportivo obligatorio. ¿Me estás tomando el pelo?, le dije, apoyando las manos en su escritorio. ¿Crucé medio país con una beca completa para venir a jugar quemados? Es por el bienestar integral, señorita Vance, tartamudeó él, empujando una lista a través del escritorio. Hay muchas opciones. Pasé los ojos por la lista, descartando yoga, senderismo y otras actividades que me sonaban a un paseo por el parque. Entonces, vi 2 palabras que resonaron conmigo: Muay Thai. El arte de las 8 extremidades. Sonaba letalmente eficiente. Nada de juegos. Me inscribí en el acto. El gimnasio estaba en un sótano, un lugar sin ventanas que olía a sudor, trabajo duro y el vago aroma a menta de algún producto de limpieza. Los sacos de boxeo colgaban del techo como reses en un matadero, y el sonido rítmico de los guantes golpeando las manoplas era como una especie de latido primordial. Me sentí, extrañamente, como en casa. Durante el calentamiento, lo noté. No era el tipo más musculoso ni el más alto, pero se movía con una gracia que era casi aterradora. Cada golpe, cada bloqueo, era un estudio de economía de movimiento. Tenía el pelo oscuro y desordenado, y unos ojos verdes tan profundos que parecían contener sombras. Había una quietud en él, una reserva que chocaba brutalmente con la violencia controlada de sus movimientos. Era como ver a una pantera fingiendo ser una estatua. «Ok, en parejas», gritó el instructor. «Tú, la nueva de California». Con Caleb. Me acerqué. De cerca, su calma era aún más pronunciada. No había arrogancia en su postura, solo una concentración absoluta. «El ara», dije, ofreciendo mi guante. «Caleb», respondió, su voz grave y sin inflexiones mientras chocaba mi guante sin mirarme a los ojos. La primera vez que me golpeó, apenas lo sentí, pero la fuerza estaba ahí, contenida. Era yo la que era un desastre, lanzando golpes con más furia que técnica. «No te lances tanto», dijo de repente, su voz tan tranquila que casi no la oí sobre el ruido del gimnasio. «Estás perdiendo el equilibrio». «Gracias por el dato, sensei», respondí con un toque de sarcasmo, un poco irritada por su indiferencia. Lancé una patada con toda mi fuerza, y él simplemente se desvaneció. Se movió hacia un lado con una fluidez que me hizo girar sobre mí misma y casi besar la lona. Me enderecé, sintiendo la sangre subir a mis mejillas. No me estaba humillando. Simplemente estaba operando en un nivel que yo ni siquiera podía comprender. Cuando la clase terminó, me quité los guantes, decidida a sacarle más de 2 palabras. «Oye, Caleb, eres increíblemente bueno. ¿Llevas mucho tiempo entrenando?». Se detuvo, a medio camino de los vestuarios, y finalmente me miró directamente. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo en esos ojos verdes.
Un destello de dolor, una grieta en esa fachada de hielo que se cerró tan rápido que pensé que lo había imaginado. El tiempo suficiente, dijo. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en medio del gimnasio. No me sentí insultada. No me sentí rechazada. Me sentí como si me acabaran de presentar el rompecabezas más complicado que había visto en mi vida. Y si hay algo que me define, es que nunca, jamás, he podido resistirme a un buen rompecabezas. Parte 2. El arte de no congelarse. Si Caleb era un rompecabezas, mi nueva vida en Colorado era un examen sorpresa de supervivencia para el que no había estudiado. Mi primer error fue pensar que mi chaqueta de cuero era una armadura para todo clima. La primera vez que nevó de verdad, no los copitos de película, sino una avalancha silenciosa que se tragó el campus, salí a clase como si nada. A los 5 minutos, sentía que mis huesos se iban a hacer añicos por el frío. Fue así como conocí a mis 2 primeros amigos. Maya, mi compañera de cuarto, me encontró tiritando en el pasillo de la residencia, con la nariz más roja que un tomate. Ella era todo lo contrario a mí, un huracán de optimismo envuelto en un suéter de lana con un reno sonriente. ¡Ay, Dios mío, California!, gritó, arrastrándome a nuestra habitación. Vas a perder un dedo del pie y lo vas a necesitar para patear cosas en tu clase de karate. Es Muay Thai, mascullé, con los dientes castañeteando. Así fue como Maya me vistió como si fuera su muñeca personal, poniéndome capas de ropa que no sabía que existían. Y fue a través de ella que conocí a Liam, un compañero de mi programa de bioingeniería, cuyo sarcasmo era casi tan afilado como el mío. Nos encontramos en la biblioteca, al borde de un colapso nervioso por un examen de termodinámica. Si tengo que leer una vez más sobre la entropía, voy a provocar un aumento masivo del desorden en la cara del profesor, dijo Liam, sin levantar la vista de su libro. Te ayudo, respondí, y así nació nuestro club de estudio. Nuestras sesiones eran una locura. Nos adueñábamos de una sala de estudio, la llenábamos de bebidas energéticas de sabores dudosos y pizzas baratas, y estudiábamos hasta que las fórmulas empezaban a bailar en la página. Una noche, a las 3 de la mañana, Liam intentó explicar un ciclo de Carnot usando galletas Oreo como pistones y Maya insistía en que todo tendría más sentido si lo convertíamos en una canción de Taylor Swift. Terminé riéndome tanto que se me cayó el café encima de los apuntes. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una loba solitaria. Tenía una manada, por rara que fuera. Mientras tanto, mi otro proyecto seguía en marcha, Operación Descifrar a Caleb. En el gimnasio, mi técnica mejoraba a pasos agigantados. Ya no era la novata torpe, y empecé a devolverle algunos golpes con la misma precisión que él usaba. Pero sacarle una conversación era como intentar sacar sangre de una piedra. ¿Haces algo más aparte de ser una máquina de golpear?, le pregunté un día mientras estirábamos. Él me miró con sus ojos verdes impasibles. Respiro. Ja, ja. ¿Eres comediante, entonces? No. Era exasperante. Y, por alguna razón, increíblemente adictivo. La verdadera prueba de fuego llegó un fin de semana, cuando Maya declaró que nuestra educación en Colorado estaba incompleta. Nos vamos a las montañas, anunció, agitando unos folletos de una estación de esquí. Vamos a deslizarnos por la nieve como pingüinos majestuosos. Yo no me deslizo, Maya. Yo camino con un propósito, dijo Liam. Yo no hago nada que requiera usar ropa que haga, suis, al moverme, añadí yo. Pero su entusiasmo era contagioso, y la idea de una escapada sonaba demasiado bien. Al día siguiente, estábamos en una góndola ascendiendo por una montaña que parecía tocar el cielo. Liam se negó a participar y se quedó en la cafetería con un libro, autoproclamándose supervisor de chocolate caliente. Maya, que había esquiado de niña, se lanzó por la pista de principiantes con más gracia de la que esperaba. Y yo me puse una tabla de snowboard. Error catastrófico. Pasé la siguiente hora y media cayéndome de todas las formas humanamente posibles. De espaldas, de cara, de lado. Descubrí músculos que no sabía que tenía, principalmente porque todos gritaban de dolor. Estaba en el suelo por enésima vez, con la cara llena de nieve y la dignidad por los suelos, cuando una sombra se cernió sobre mí. Necesitas doblar las rodillas y mirar hacia donde quieres ir, no a tus pies. Levanté la vista. Era Caleb. Estaba de pie en su propia tabla de snowboard, vestido de negro de pies a cabeza, y se movía con la misma fluidez y control mortal que en el gimnasio. Por supuesto. ¿Ahora también eres instructor de esto?, gruñí, intentando levantarme y fallando miserablemente. Él no respondió. En cambio, me tendió una mano enguantada. Dudé un segundo antes de tomarla.
Su agarre era firme y me puso de pie de un tirón. Gracias, murmuré, quitándome la nieve de la cara. De nada. Se quedó allí, mirándome luchar. Esperaba que se fuera, pero no lo hizo. Inténtalo de nuevo. Curva de talones. Suave. Seguí sus instrucciones, y para mi absoluto asombro, me deslicé unos 10 metros antes de volver a caer, pero esta vez fue una caída menos espectacular. Cuando me giré para mirarlo, algo increíble sucedió. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. No era una sonrisa completa, pero estaba ahí. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa. No está tan mal, para una chica de California, dijo. Y en ese instante, en medio de una montaña cubierta de nieve, con cada músculo de mi cuerpo dolorido, sentí que el rompecabezas había soltado su primera pieza. Y sospechaba que las que quedaban por descubrir iban a ser mucho más interesantes. Parte 3. El príncipe idiota y la grieta en el hielo. La pequeña sonrisa de Caleb en la montaña se convirtió en un cambio sutil pero sísmico. No es que de repente se volviera un charlatán. Dios no. Pero el muro de hielo que lo rodeaba ahora tenía una pequeña grieta. A veces, después de la clase de Muay Thai, se quedaba estirando mientras yo recogía mis cosas y me hacía preguntas cortas. ¿Examen difícil? Todo bien en California. Pequeñas ofrendas de conversación que yo atesoraba como si fueran secretos de estado. Incluso empezó a sentarse con mi manada de inadaptados en la cafetería. Liam lo interrogaba sobre la física detrás de un gancho de derecha perfecto, y Maya intentaba adivinar su signo zodiacal basándose en su aura misteriosa y herida. Él aguantaba todo con una paciencia estoica, y a veces, solo a veces, lo veía casi sonreír de nuevo. Me gustaba esta nueva dinámica. Sentía que estaba construyendo algo, ganándome la confianza de alguien que no la entregaba fácilmente. Y entonces, como una elegante y bien peinada bola de demolición, Isen Ayes entró en mi vida. Estábamos los 4 en la cafetería de la biblioteca, aprovechando la cafeína para una sesión de estudio maratoniana. Caleb estaba inusualmente relajado, explicándome en voz baja cómo distribuir mi peso en una patada giratoria dibujando diagramas en una servilleta. Era lo más hablador que lo había visto nunca. Y yo estaba totalmente absorta. Fue entonces cuando un grupo de chicos y chicas que parecían salidos de un catálogo de ropa cara se acercó a la mesa de al lado, hablando a un volumen que dejaba claro que no les importaba a nadie más. En el centro del grupo estaba él, alto, con el pelo rubio perfectamente despeinado, una sonrisa que probablemente le había costado a sus padres más que mi matrícula entera, y la clase de confianza sin esfuerzo que solo proviene de nunca haber escuchado un no en tu vida. Vaya, ¿pero qué tenemos aquí?, dijo el príncipe idiota, su voz goteando una falsa camaradería. Sus ojos se fijaron en Caleb. Caleb, amigo, no sabía que te juntabas con... Hizo una pausa, mirándonos a Liam, Maya y a mí como si fuéramos un experimento de ciencias fallido, el comité de bienvenida. Sentí como el ambiente se helaba. La postura de Caleb se tensó al instante, su espalda se enderezó y esa grieta en el hielo se selló con un chasquido audible. ¿Perdona? ¿Necesitas algo o solo estás aquí para contaminar el aire con tu colonia barata? Espeté, antes de poder contenerme. El chico rubio, Isen, me miró como si acabara de descubrir un insecto parlante. Una lenta sonrisa de superioridad se dibujó en su rostro. ¡Qué carácter! ¿Quién es tu pequeña guardaespaldas, Caleb? ¿La encontraste en la sección de descuentos? La sangre me hirvió en las venas. Estaba a punto de levantarme y demostrarle lo que había aprendido en Muay Thai, pero Liam me puso una mano en el brazo. No vale la pena, Elara, murmuró. Pero Isen no había terminado. Su mirada volvió a Caleb, y su sonrisa se volvió cruel. Veo que sigues de luto por lo del invierno pasado. Una pena. Algunos sabemos cómo pasar página. Otros, bueno, supongo que prefieren esconderse en un gimnasio. Fue como si hubiera presionado un interruptor. Caleb no dijo nada. No lo miró. Simplemente se levantó, recogió sus libros con movimientos rígidos y precisos, y se fue. Sin una palabra, sin una mirada de despedida. El chico relajado que dibujaba en mi servilleta había desaparecido, reemplazado por el impenetrable muro de hielo del primer día. Me quedé allí, viendo su espalda desaparecer, con una furia tan pura y caliente que me sentía mareada. Me giré hacia Isen, que me miraba con una diversión condescendiente. ¿Qué demonios te pasa?, le susurré, mi voz temblando de rabia. Tranquila, fiera. Solo conversaba con un viejo amigo de la familia, dijo, guiñándome un ojo antes de volver con su grupo de clones. Isen Ayes, dijo Maya en voz baja, una vez que se alejaron. Su familia donó el ala oeste de esta biblioteca.
Se cree el dueño del campus. Es un imbécil de manual, añadió Liam, cerrando su libro con un golpe seco. Y tiene una historia con Caleb. Una mala. No pregunté más. No necesitaba hacerlo. Todo lo que necesitaba saber estaba en la forma en que Caleb se había marchado, en cómo esa pequeña luz que había empezado a brillar en él se había extinguido por completo. En ese momento, sentada en esa cafetería, dejé de ver a Ethan Hayes como un simple idiota privilegiado. Lo odié. Lo odié con la misma intensidad con la que había odiado sentirme impotente en mi vida anterior. Lo odié por pisotear algo que apenas empezaba a florecer. Lo odié por tener el poder de borrar una sonrisa de la cara de Caleb. Mi proyecto había cambiado. Ya no se trataba solo de descifrar a Caleb. Ahora tenía un nuevo objetivo. Averiguar qué demonios pasó el invierno pasado. Y de alguna manera, hacer que Ethan Hayes se arrepintiera de cada una de las palabras que acababa de decir. Parte 4. Fuego, hielo y la estupidez de Pokémon. El odio es un excelente combustible, pero no paga el alquiler. La beca cubría los libros y la matrícula, pero no cubría mi adicción a la cafeína, la necesidad ocasional de una pizza que no supiera a cartón, y la inminente compra de un abrigo que no me hiciera parecer una paleta de hielo californiana. Necesitaba un trabajo. Después de ser rechazada en la cafetería del campus, demasiado intensa para ser barista, al parecer, y en la librería, no pareces del tipo que susurra, me rendí. Estaba en un pequeño café fuera del campus, ahogando mis penas en un mocha, cuando él entró. Caleb. Se detuvo al verme, y por un segundo pensé que se daría la vuelta. Pero en lugar de eso, caminó hacia el mostrador, pidió un café solo, y se sentó en una mesa en la esquina opuesta, mirando por la ventana. El silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La rabia por el incidente con Ethan seguía a flor de piel. Finalmente, no pude más. Me levanté y me planté frente a su mesa. ¿Vas a ignorarme para siempre? Le espeté. Él levantó la vista, sus ojos verdes sin emoción. ¿Qué quieres, Elara? Un trabajo. Y aparentemente, mi personalidad es un impedimento laboral, dije, dejándome caer en la silla frente a él. Me miró por un largo momento, como si estuviera sopesando si valía la pena el esfuerzo de hablar. Empieza la temporada de nieve, dijo finalmente, a regañadientes. La montaña. Contratan a todo el mundo. Alquiler de equipos, cocina, instructores. Pagan bien. Era lo más útil que me había dicho en semanas. Y me molestaba que viniera de él. Gracias, mascullé, levantándome para irme. De nada, California. Intenta no congelarte. A la semana siguiente, estaba en la cima de la montaña, con un uniforme rojo brillante y un gafete que decía Elara, experta en equipos, una mentira descarada. Mi trabajo consistía en ajustar fijaciones de snowboard a niños que lloraban y explicarle a turistas por qué no podían esquiar en jeans. Era caótico, ruidoso y extrañamente divertido. Fue durante mi descanso para el almuerzo, sentada en una barandilla con vistas a la pista de principiantes, que lo vi de nuevo. Era Caleb, pero no el Caleb que yo conocía. Estaba arrodillado en la nieve, ajustando con una paciencia infinita el pequeño casco de un niño que no tendría más de 6 años. Le hablaba en voz baja, sonriendo mientras le explicaba cómo levantarse. El niño se rió y Caleb le alborotó el pelo. Ver esa muestra de genuina calidez y ternura en el hombre que era prácticamente un témpano de hielo conmigo, me descolocó por completo. Así que eres maestro Yoda del snowboard, ¿eh? Dije, acercándome cuando el niño se fue con sus padres. Él se sobresaltó, la sonrisa desapareciendo al instante. Es solo un trabajo de fin de semana. Uno en el que eres bueno y paciente. ¿Dónde escondes esa versión de ti el resto de la semana? No respondió. Se limitó a mirar las montañas. El sol de la tarde teñía la nieve de un color anaranjado y el frío empezaba a arreciar. Mi padre me enseñó aquí, dijo de repente, su voz apenas un susurro. Crecí en estas pistas. Era mi lugar. ¿Eran? Pregunté con suavidad. Él se encogió de hombros, un gesto lleno de un peso que no logré comprender. ¿Y tú? ¿Qué te hizo cruzar medio país para venir a congelarte? Y así, sin más, empezamos a hablar. Le conté de mi familia, de cómo los quería, pero de cómo su amor se sentía como una soga, lleno de expectativas de que yo fuera la que lo lograra, la que lo sacara de sus problemas. Les conté que mi rudeza era un escudo, porque mostrar cualquier debilidad en mi casa era una invitación al desastre. Él me escuchó, probablemente me escuchó, y luego me habló. No sobre Ethan ni sobre el invierno pasado, pero sí sobre la presión de ser siempre el fuerte, el responsable, el que nunca se rompe. Me habló de cómo a veces, el lugar que más amas puede convertirse en un recordatorio de lo que perdiste.
Así que ambos usamos una armadura, concluí, mirándolo. La conexión entre nosotros era palpable, un hilo invisible tejido con vulnerabilidades compartidas. Solo que la tuya es de hielo silencioso y la mía de fuego y sarcasmo. Supongo que sí, admitió, y por primera vez, sentí que la grieta en el hielo se abría de nuevo. Me sentí valiente. Demasiado valiente. Entonces, ¿qué fue lo que te rompió tanto, Caleb? ¿Qué tiene que ver Isen en todo esto? El cambio fue instantáneo. Su rostro se cerró, la calidez se evaporó y el muro de hielo volvió a levantarse, más alto y más grueso que nunca. No tienes ni idea de lo que hablas, dijo, su voz cortante como un témpano. No compares tus pequeños dramas familiares con problemas de verdad. El golpe fue bajo y certero. Me dolió más de lo que jamás admitiría. Claro que no, repliqué, mi propia armadura de fuego encendiéndose. Perdona por no tener un misterio trágico y melancólico como tú. Al menos yo enfrento mis problemas en lugar de esconderme en una montaña y actuar como si fuera demasiado profundo para el resto del mundo. Estábamos de pie, cara a cara, con el vaho de nuestra respiración furiosa mezclándose en el aire helado. El momento de conexión se había hecho añicos, reemplazado por las mismas viejas defensas. Tortolitos. Una voz alegre interrumpió la tensión. Era Finn, un compañero del alquiler de equipos, un tipo con el pelo tan rubio por el sol que parecía brillar. Vaya, si las miradas mataran, aquí tendríamos un apocalipsis zombie. ¿Por qué no arreglan esto como la gente normal? Lo miramos al unísono, esperando una sugerencia sensata. Finn sonrió de oreja a oreja. Una batalla de Muay Thai. Como los Pokémon. Yo te elijo, Caleb. Usa mirada gélida. No es muy efectivo. El Ara usa furia verbal. La imagen era tan ridícula, tan estúpidamente absurda, que la burbuja de rabia que nos envolvía estalló. Una risa ahogada se me escapó. Vi que Caleb luchaba por contener una sonrisa, aunque falló miserablemente. Eres un idiota, Finn, dijo Caleb, negando con la cabeza. Un idiota con grandes ideas, replicó Finn. Venga, háganlo. Sin público. Solo ustedes dos en el gimnasio. El ganador se lleva el derecho a regodearse eternamente. Me giré hacia Caleb, mi rabia transformada en un desafío. El dolor de sus palabras seguía ahí, pero ahora tenía una forma de canalizarlo. Me parece bien, dije, cruzándome de brazos. El próximo viernes, después de la última clase, prepárate para que te patee en el trasero, príncipe de hielo. Él levantó una ceja, la sombra de una sonrisa jugando de nuevo en sus labios. En tus sueños, California.